Bueno, entonces vamos a ver, las clases pasadas vimos la suma de derivadas, la derivada de una suma de funciones, la derivada de la exponencial de las funciones trigonométricas, etcétera. Ahora vamos a ver derivada de un producto de funciones. A ver, que pongan como título derivada de un producto de funciones. Bueno, producto, recuerden que significa multiplicación. Sí, producto también significa multiplicación. Es decir, ¿cuál es la derivada de dos funciones que se están multiplicando? Entonces, supongan que queremos calcular la derivada de la multiplicación de u por b. U y b son dos funciones que dependen de x. Y queremos calcular su derivada. Entonces, la regla, bueno, esta es la regla que hay que seguir. Recuerden, como dije, las derivadas se tratan de seguir ciertas reglas. Bueno, la regla de un producto de funciones, si tengo dos funciones que se están multiplicando, entonces su derivada va a ser la siguiente. Va a ser la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función, más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función respecto a x. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? ¿O todavía no han terminado de copiar? Cuando ya acaben de copiar me dicen.
¿Ya acabaron de copiar? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Un ejemplo, vamos a hacer ejemplos. Derivada de x por e a la x respecto de x. Vamos a ver cuánto es esta derivada. A ver, copien. Ahora entonces, en este caso, díganme, ¿quién es u y quién es b? Es decir, son dos funciones que se están multiplicando. A ver, díganme, ¿quién es u y quién es b? U es la X, Muy bien, perfecto. B es la ¿Y b? ¿Quién es? ¿B quién es? E, Muy bien, e a la x. Ahora entonces sustituimos. Dice que la derivada de este producto de funciones es el segundo por la derivada del primero, más el primero por la derivada del segundo. Entonces vamos a sustituir. B va al principio. Entonces, ¿quién es b? E a la x. Entonces aquí ponemos e a la x. Por la derivada. Ay, no. Por la derivada de quién? De u. ¿Quién es u? X. Ahí está. Por la derivada de x respecto de x. Más u. Luego dice u. ¿Quién es u? X. Multiplicado por la derivada de b respecto de x. ¿Cuánto vale b? E a la x. Entonces por la derivada de e a la x respecto de x. A ver, copien. Ahora entonces, ¿ya copiaron? Entonces se aplicó la regla. Derivada de u por b es igual a b por la derivada del primero, de u, más u, que es el primero, por la derivada del segundo. Eso se hizo acá. U es x, muy bien, y e a la x es b. Entonces ponemos b primero, que es e a la x, por la derivada de u. ¿Quién es u? De x, más bien x. Sería la derivada de x respecto de x. Más u, que ¿quién es u? Es x.
por la derivada de b del segundo. ¿Quién es b? E a la x. Ahí está. Eso fue lo único que se hizo. Se sustituyó en la regla. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, esta derivada, ¿cómo se vuelve? ¿A cuánto va a ser igual? Bueno, entonces empezamos a desarrollar cada término. Es e a la x multiplicado por, y aquí dentro del paréntesis voy a escribir la derivada de x respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? Ahora, para sacar esta derivada, ¿qué regla debemos aplicar? ¿Qué regla? Debemos aplicar la regla de la potencia. ¿Qué potencia tiene la x? ¿Qué exponente tiene? Potencia es lo mismo que exponente. ¿Qué exponente tiene el x? ¿Qué exponente tiene la x? ¿Qué exponente tiene la x? Cuando está la x solita, ¿qué exponente tiene? 1. 1, muy bien. Bueno, y aplicamos la regla. ¿Qué dice la regla cuando x está siendo elevado a una cierta potencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto vale su derivada? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Qué hay que hacer? Cuando x está siendo elevado a una cierta potencia y lo derivo, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice la regla de la derivada? Esto lo vimos anteriormente. X elevado a una cierta potencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí hay comentarios. 1. Muy bien, perfecto, muy bien. Está bien. Bueno, pero eso en qué momento lo pregunté. ¿A qué uno se refiere? ¿Al exponente? Sí, fue a las 9:22. Sí, efectivamente, el exponente es 1. Ahora, ¿qué hay que hacer para derivar esto? ¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? A ver, recuerden, con calma. Vamos a ver. A ver si ya se les olvidó que se estaba haciendo. Por ejemplo, si yo quiero derivar... Aparte, esto es aparte. Ahorita olvídense de esta derivada, por el momento. Si yo derivo x al cuadrado respecto de x, ¿qué hay que hacer? Esto es aparte, es para recordar, es para recordar. Es aparte de esta derivada. ¿Qué debo hacer para hacer esta derivada? Saca el 2. Bueno, ¿cómo se saca el 2? ¿Dónde se pone? ¿Se pone afuera de la derivada? No, eso es cuando el 2 está aquí. Si el 2 estuviera aquí. ¿Qué se debe poner? Bueno, más o menos, más que nada se baja el exponente. Se pone al lado de la x. No es que salga fuera de la derivada, sino que la regla nos dice que se baja. ¿Y el exponente? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el nuevo exponente? Va a ser 1. 1, exacto. Se le resta 1, ¿no? Que 2 menos 1 es 1. Pues aquí igual. Aquí igual, cuando el exponente es 1, el 1 se bajaría. Y va a ser x elevado a la... Y al 1 se le resta 1. 1 menos 1. Ahí está, eso es todo. Se aplica la misma regla, no tengan miedo si alguien pensaba que porque daba 0 acá. Hay que hacerlo, no hay problema. Más x por... bueno, copien, vayan copiando. Bueno, entonces ya copiaron. Ya. Sí, profe, yo ya copié. Bueno. Entonces ahora en este paréntesis va a ir la derivada de e a la x. ¿Cuánto vale la derivada de e a la x? ¿Cuánto vale esta derivada de e a la x respecto de x? ¿Vale? E a la x. Sí, muy bien. E a la X. Muy bien. Entonces, muy bien. Bueno, entonces ya. Ahí está, ya sacamos la derivada de cada uno. Entonces, ya aplicamos la regla. Van a ver, copien. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar.
¿Ya copiaron? Ujú. Sí, ya, profe, ya copiamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces esto es e a la x por 1 por x a la 1 menos 1, ¿cuánto es? 0, entonces no tendría. 0, No, muy no se bien. pondría. Más x por e a la x, ¿cuánto es? Se juntan los dos, ¿no? Exacto, muy bien. A la derivada. X e a la x. Muy bien. A ver, copienle. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, profe, ya. Bueno, entonces esto es e a la x por 1 por, lo pongo otro paréntesis, que es el x a la 0. X a la 0, ¿cuánto es? Pues se quedará igual. ¿X a la 0? No, x a la 0 sí es una cantidad. ¿Cuánto vale? ¿Mande? No, nada, profe. Ah, bueno. Entonces, x a la 0, ¿cuánto es? ¿Es igual a 1? Exacto, muy bien. X a la 0 es 1. Ahí está, tenemos, bueno, 1 por 1. Sé que es 1, pero esto vale 1, porque 1 por 1 es 1. Eso vale la derivada, porque x a la 0 es 1. Entonces, por x e a la x, más x e a la x. A ver, copienle. Si tienen dudas, digan. Y me avisan cuando terminen de copiar. Me avisan cuando terminen de copiar. Sí, profe, ya terminé de... Bueno. Entonces, e a la x por 1, ¿cuánto es? Es e a la x, ¿no? Es el mismo. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Esto es e a la x. Más, y el otro. No se le hizo nada, se vuelve a escribir. Más x e a la x. Ahí está. Y esto vale esta derivada. Esta derivada vale e a la x más x por e a la x. Ahí está. Ese es el resultado. Eso vale su derivada. E a la x más x e a la x. ¿Sí? Este va a ser el resultado. A ver, copien. Profe, tengo una pregunta. No le entendí muy bien a esa parte de lo de que se divide el 1 y el 1. No se dividen. ¿Nada más? No se dividen, sino se multiplican. A ver, es que aquí tenemos el primer 1. ¿Sí? Este 1 es este. X a la 0, ¿cuánto es?
Uno. 1, y aquí lo puse entre de paréntesis. Siempre se deben poner entre de paréntesis cuando se sustituyen. Ahí está, entonces tenemos 1 multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Es decir, yo me salté un paso, pero si quieren escríbanlo para que quede claro. Borren y voy a poner este paso. A ver, vamos a ver. Esto es e a la x por 1 por 1, ¿cuánto es? 0. No. Ay. ¿Cuánto? 1. 1, muy bien. Más. ¿Quién? X a la x, no se le hizo nada, se vuelve a escribir. Ahí está. Y ya, e a la x por 1, ¿cuánto es? Es e a la x, ahí está, el que está acá. Y el otro nunca, después ya no se le hizo nada, entonces se va dejando igual, porque ya no se le ha hecho nada. Ahí está, entonces ese fue el paso que me salté, nada más 1 por 1 es 1. Y 1 por e a la x, pues es e a la x. Ahí está. A ver, cópienle. Ah, ok, pues sí, ya entendí, gracias. Bueno, borren y agreguen este paso para que se entienda mejor. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? ¿Otra duda? ¿Alguien que tenga otra duda? Bueno, si se revolvieron el procedimiento, bueno, diga. O si no, vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro. Vamos a ver. Vamos a calcular. Vamos a hacerlo con calma. La derivada de x cúbica multiplicada por el seno de x. Ahí está. Con respecto de x. A ver, copien. Derivada de x cúbica por el seno de x. De x cúbica seno de x. Bueno, ¿ya copiaron? Profe, ya. Bueno, entonces, a ver, díganme quién es U y quién es B acá. Recuerden, hay que aplicar esta regla. Esta regla es la que hay que ir aplicando. Díganme quién es U y quién es B.
U es